¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado y seguidores de este canal? Antes que nada quiero darles las gracias porque cada vez somos más en este canal, lo cual me pone bastante contento. Como lo comenté en uno de los videos de Contador Contado, voy a estar aquí explicando todo lo que son las preguntas y respuestas respecto a la carta aporte que, dicho sea de paso, en el mes de septiembre ya va a ser obligatorio a partir del 30 de septiembre para que no se les vaya a pasar la fecha y no los vayan a agarrar en medio del transporte de su mercancía. ¿Cómo pueden ustedes acceder al tema de lo que son las preguntas y respuestas de lo que es la carta aporte? Muy fácil, amigos, fíjense muy bien. Se van a ir aquí donde dice factura electrónica, le van a dar ver más y aquí en ver más se van a ir a donde dice cambio en los comprobantes. Aquí hay una opción que dice complemento carta aporte, le van a dar clic aquí y aquí les va a aparecer esta ventana. Le van a dar aquí abajo donde dice iniciar y les va a abrir de nueva cuenta todo lo que es este como mini sitio de lo que es el complemento a carta aporte. ¿Dónde podemos consultar todo este tema de las preguntas y respuestas? Aquí está, en esta parte donde dice preguntas frecuentes, y de hecho fue apenas actualizado el día 17 de agosto. Por ahí algunos temas que quedaron pues en el aire y que no estaban como del todo claros. Vamos a revisarlos para ver qué es lo que vamos a encontrar aquí, amigos. Bueno, como nos tiene acostumbrados el SAT, es un PDF donde está preguntas y respuestas y está pues actualizado a agosto del 2021. Aquí abajito vienen prácticamente todas las preguntas y respuestas. Vamos a irlas leyendo y vamos a ir comentando qué es a lo que se refiere cada una de ellas. Primero que nada nos dice: soy una empresa dedicada al transporte de bienes o mercancías. Es necesario expedir el CFDI de tipo ingreso con el complemento carta aporte para estar en posibilidad de acreditar el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional. De entrada yo diría que sí, la autoridad lo que dice es sí, se debe emitir el CFDI de tipo ingreso acompañando del complemento carta aporte y generar el formato o la representación impresa digital de este con la que podrás acreditar la tenencia y el traslado de la mercancía. Básicamente, si son empresas de transporte, definitivamente tienen que emitir un CFDI de tipo ingreso acompañado del complemento carta aporte. Uno es para poder demostrar de que ustedes le están brindando un servicio al dueño de esas mercancías, y el carta aporte pues para poder trasladarlas. Tengan mucho cuidado porque hay mucha confusión en qué momento se debe de emitir el CFDI de ingresos y en qué momento el CFDI con complemento carta aporte. Vamos a ver qué es lo que dice la siguiente pregunta, que dice: para efectos del traslado en territorio nacional de la mercancía de importación o de exportación, será necesario emitir el CFDI con complemento carta aporte, pero por supuesto, a ver, la autoridad dice que sí, se debe de emitir un CFDI con el complemento carta aporte y adicionalmente se deberá de contar con los documentos que sirven para amparar el traslado de los bienes o mercancías de manera internacional. Entonces, si ustedes están trasladando mercancía en territorio nacional porque es por medio de alguna importación, o incluso si ustedes la van a exportar y tienen que trasladarla ya sea a lo que es el astillero, ya sea lo que es el puerto o el aeropuerto o donde sea que lo vayan a trasladar, ese traslado desde que sale de la bodega hasta donde llega al lugar donde va a irse, deben ustedes siempre tener el complemento de carta aporte, porque si no, ahí vamos a tener problemas. De igual modo, si llega la mercancía, también cuando llegue la mercancía tienen que emitir el CFDI con complemento carta aporte para que ustedes puedan amparar pues lo que sea que ustedes vayan a trasladar. Otra de las preguntas, la número 3, dice: si contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y el CFDI que me expide el transportista no contiene el complemento carta aporte, ¿puedo deducir el servicio de transporte contratado después del 30 de septiembre, amigos? No. Después del 30 de septiembre, forzosamente tienen que brindarles un CFDI que contenga el complemento carta aporte. Hasta antes del 30 de septiembre no es necesario así. La autoridad dice, de hecho, esto a partir del 30 de septiembre de 2021 no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes o mercancías con un CFDI de tipo ingreso,
pero que no contenga el complemento carta aporte, por no cumplir con los requisitos de deducibilidad de los comprobantes fiscales. Tengan mucho cuidado, después del 30 de septiembre no los van a poder hacer deducibles si no tiene el complemento carta aporte, amigos. Ojo aquí. Otra pregunta bastante interesante que deben de considerar es: ¿quién debe emitir el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte? Qué buena pregunta es esta, porque han existido por ahí muchas confusiones. Vamos a ver qué es lo que dice el SAT. Dice: el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte se debe emitir de manera previa a que se brinde el servicio de traslado. Es decir, cuando ya está a punto de salir la mercancía, en ese momento nosotros debemos de emitir ese CFDI de tipo de traslado de bienes o mercancías por cualquier medio de transporte, ya sea por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial. Claro, porque no hay de otra manera. Un comentario que me hicieron en un video pasado, donde pues no hay como otra manera de hacer el traslado de las mercancías. Ojo aquí, porque nos dice: la propietaria o el propietario de los bienes o mercancías cuando estos se trasladen por medios propios. Es decir, ya aquí arriba nos está diciendo en qué momento nosotros debemos emitir el CFDI de tipo de traslado, y aquí abajo ya nos da como algunas particularidades. Por ejemplo, ya nos dice: se va a hacer todo este transporte por, número 1, la propietaria, es decir, el propietario si es quien lo va a tener que trasladar toda esta mercancía. Y número 2, en caso de que sea un intermediario o agente de transporte cuando preste servicio de logística para el traslado de los bienes o las mercancías, o tenga mandato para actuar por cuenta del cliente, siempre que dicho traslado se realice con medios propios. Ojo aquí, amigos, porque esta palabrita con medios propios tiene un significado y un peso bastante fuerte. La pregunta número 5 nos dice: ¿quién debe emitir el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte? Y básicamente aquí nos dice el CFDI de tipo ingreso. Esto de hecho ya lo platicamos en el video de Contador Contado, pero es importante que quede muy bien remarcado. El CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte se debe emitir por el prestador del servicio de transporte cuando haya sido contratado. Ojo aquí, amigos, esta parte es bien importante: cuando haya sido contratado para el traslado de las mercancías en territorio nacional. Es decir, si nosotros contratamos a una empresa para que pueda transportar nuestra mercancía, en ese momento y en esencia, esta persona o este transportista nos tiene que emitir el CFDI por la operación, por el servicio que nos está brindando. Y ojo aquí que ya tiene que venir con el complemento carta aporte, porque si no, entonces después del 30 de septiembre ese gasto no va a poder ser deducible. Previo a que la mercancía se traslade, se mueva, previo a ese momento es cuando se va a emitir de nuevo el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. Ahorita lo vamos a ir viendo cómo está este tema. ¿Qué sucede si no expido, no entrego o no pongo a disposición de los clientes el CFDI con complemento carta aporte cuando estoy obligado a ello, o expidiéndolo no cumple con los requisitos fiscales? Este tema, amigos, recuerden que es parte de las infracciones cuando los CFDIs no cumplen con los requisitos fiscales. De hecho, aquí mismo nos los está colocando. Es el realizar estas conductas tiene como efecto una infracción que se sanciona conforme a lo siguiente. Y de hecho aquí nos está diciendo todo lo que viene en el artículo 83, si mal no recuerdo, del Código Fiscal de la Federación, que dice de 17,000 a 93,300 pesos en caso de reincidencia. Ojo aquí, amigos, porque es en caso de reincidencia. No quiere decir que va a ser la primera vez, simplemente es en caso de reincidencia. Las autoridades fiscales podrán adicionalmente clausurar previamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, se tomará en consideración lo previsto en el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación. Y numeral B o fracción B, de 1,490 pesos a 2,960 pesos, tratándose de contribuyentes que tributen conforme al título cuarto, capítulo 2, sección 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En caso de reincidencia, adicionalmente, las autoridades fiscales podrán aplicar la clausura preventiva a que se refiere el inciso anterior.
Obviamente se van a actualizar anualmente, esto lo veremos en el anexo 5, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, fíjense, es del artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación, de donde se sacan este tipo de sanciones. Así que hay que tener mucho cuidado. Seguramente hay otras sanciones porque aquí habla exclusivamente de reincidencia. Tendremos que revisar posteriormente cuánto es de las multas cuando es por primera ocasión. Ojo aquí con la pregunta 7. Si con motivo de alguna eventualidad en el trayecto recorrido de entrega de mercancías, cambio de camión, puede seguir utilizando el mismo CFDI con complemento, carta aporte o debe cancelarlo y emitir uno nuevo, se tendría que cancelar, sí, y de hecho vamos a ver qué es lo que dice la autoridad. Debes cancelar el CFDI inicial y previo a continuar con el traslado de los bienes o mercancías generar un nuevo comprobante con complemento, carta aporte, registrando los nuevos datos del vehículo y relacionándolo con el CFDI inicial con clave 04, que es la sustitución, es decir, hay que hacer una sustitución del CFDI, pues ahora sí que relacionando el CFDI que le dio origen a este traslado. Entonces ya saben, si llegara a haber algún evento que normalmente también ocurren y ocurren muy seguido, ya sea que el camión pueda llegar a tener algún accidente o cualquier eventualidad, se tiene que hacer la sustitución del CFDI. ¿Cuál es el proceso? Se tiene que cancelar el CFDI, como aquí bien lo comenta el preguntas y respuestas del SAT, y previo a continuar con el traslado se tiene que emitir uno nuevo con complemento, carta aporte, y se tiene que colocar una sustitución con la clave 04 de los CFDIs previos. Obviamente se tiene que colocar ahí el folio, el UID, para que pueda tener la relación correspondiente. Si traslado mercancías, ¿qué autoridad será la encargada de auxiliar al SAT en la verificación del cumplimiento de la carta aporte? Esto, amigos, esto es bien importante, porque seguramente van a existir muchos casos, muchas personas muy vivas que van a querer verles la cara a los transportistas y a los mismos dueños de las mercancías. Vamos a ver cuáles son estos. Dice: cualquier autoridad que tenga competencia para realizar inspección y verificación a nivel federal por las vías generales de comunicación, como la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autoridades sanitarias, entre otras. Respecto al SAT, se encuentra facultada para la inspección y verificación a nivel federal y local. Es decir, el SAT nos puede agarrar en cualquier momento, ya sea que lo estemos trasladando o no. Acuérdense que hay muchos puestos de vigilancia, tanto obviamente por las autoridades como también del SAT. Entonces, para que lo consideren bastante bien, siempre en todos los casos se tienen que identificar, para que no vayan a caer ahí en extraños malentendidos que puedan surgir durante el traslado, y que eso pues pueda llegar a meditar algún tipo de malos entendidos. ¿Cuál es el formato digital que servirá para acreditar el transporte y legal tenencia de los bienes o mercancías del CFDI con complemento, carta aporte? El formato digital se refiere a la representación impresa, es decir, el CFDI en formato PDF o algún otro formato que permita validar la información requerida y de manera legible del complemento, carta aporte. Pueden incluso imprimirla, pueden llevar ahí en el celular. Generalmente los CFDI ya tienen ahí el código QR. Normalmente las autoridades deberían de tener ya siempre un escáner, ya sea en sus dispositivos móviles o de alguna otra manera, para poder leer los CFDIs. En el número 10 nos dice: ¿se puede emitir CFDI de tipo ingreso con un origen y dos destinos? Claro que sí. Vamos a ver qué es lo que dice el SAT. Se puede emitir un solo CFDI de tipo ingreso con complemento, carta aporte, registrando tantos nodos de ubicación se requieran para indicar los orígenes y destinos de las mercancías cuando el servicio de transporte tenga al mismo cliente y se utilice un solo medio de transporte. Acuérdense que si se cambia el medio de transporte, se tiene que volver a emitir un CFDI con complemento, carta aporte, obviamente anotando toda la información del nuevo transporte. En caso de que un mismo viaje se traslade mercancía de distintos clientes, se debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento, carta aporte por cada uno. Ojo aquí, amigos, porque esto va a ser una duda muy recurrente. La vuelvo a repetir: en caso de que un mismo viaje se traslade mercancía de distintos clientes, se debe emitir un CFDI con complemento, carta aporte por cada uno. Seguramente aquí se está refiriendo a los servicios de logística y transporte que hoy en día conocemos, muy famosos, que normalmente hacen las entregas de pedidos en plataformas digitales, por poner un ejemplo.
Número 11. Se contrata un servicio de flete para transportar producto ya vendido a un cliente. ¿Se debe emitir un CFDI de tipo traslado y quién lo debe emitir? Se pregunta. Es en este caso, quien realice el traslado, que en este caso es el fletero, de las mercancías debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte al contribuyente que lo contrató, ya que está prestando un servicio de traslado. Esto puede ser motivo de muchas confusiones para que lo tomen en cuenta y no se vayan a sorprender si es que tienen un servicio de fletero único que está constantemente entregando las mercancías. Vamos a la parte de autotransporte porque esto también es muy importante para este tipo de empresas. Si me dedico al traslado de bienes o de mercancías para efectos del llenado del complemento carta aporte, se requiere registrar los datos del o los choferes u operadores de las unidades de transporte. Sí, esto es obligatorio. De hecho lo dice el SAT. Sí, es obligatorio registrar los siguientes datos y ya ahí nos da la clave en el RFC del al o el operador, el número de licencia, nombre del o el operador, el número de registro de identificación tributario del o el operador, residencia fiscal del operador en caso de ser extranjera o extranjero, obviamente, para que no se vayan ahí a sorprender porque existen muchas empresas que tienen a distintos choferes para poder hacer los traslados. Si me dedico al servicio de autotransporte federal, ¿es necesario contar con una póliza de seguro de daño a terceros? Claro, esto es sumamente importante. Dice sí, es necesario contar con una póliza de seguro que cubra los riesgos del transporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancías, ya que los datos de la aseguradora y número de póliza para autotransporte federal son datos requeridos que se deben registrar en el CFDI con complemento carta aporte. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía autotransporte local y o federal, es necesario señalar en el CFDI el número de la placa del vehículo en el que se trasladará la mercancía. Por supuesto que sí, se tiene que anotar. De hecho, la autoridad así también lo dice. Sí, es un dato obligatorio para la emisión del CFDI con complemento carta aporte. ¿Qué tipo de remolques o semirremolques se pueden utilizar para trasladar bienes o mercancías por medios de autotransporte? Esta es una pregunta bastante interesante, puede llegar a generar dudas. Vamos a ver qué es lo que dice el SAT. Dice, existen diferentes tipos de remolques o semirremolques autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales puedes consultarlo en el catálogo de subtipo remolques, que se encuentran publicados en la sección complemento carta aporte en el portal del SAT. Seguramente todo esto viene en alguno de estos documentos, ya sea en esquema de catálogos, que yo quiero pensar que es donde están estos. Así que bájenlo y revísenlo para que lo puedan ustedes verificar. Si soy una persona moral que presta servicios de autotransporte de bienes o mercancías y emito un CFDI de tipo ingresos con complemento carta aporte, ¿solo debo reflejar el traslado de IVA por la prestación en el CFDI? No. Vamos a ver qué es lo que dice el SAT. Dice no. Además de reflejar el traslado del IVA, también se debe de registrar la retención correspondiente al 4%. Ojo aquí con esta retención del 4%, amigos, porque luego se les pasa, obviamente a los transportistas, ¿no? Ellos conocen perfectamente su negocio. Pero normalmente quienes reciben el CFDI y nunca han hecho traslados se sorprenden muchas veces con esta retención, que es obviamente de parte del monto totalmente efectivamente pagado. Vamos con la siguiente pregunta que dice, si me dedico al traslado de bienes o mercancías en la modalidad de autotransportes y las mercancías son de diferentes propietarios o propietarias, pero se dirigen al mismo destino, ¿puedo registrar todas las mercancías en un solo CFDI con complemento carta aporte? No, esto no se puede. Vamos a ver qué es lo que dice el SAT. Dice, no, se debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte por cada cliente. De hecho, esto ya también lo leímos más o menos arriba para que no se dejen sorprender. Aquí simplemente el SAT está haciendo énfasis en esto. Por cada cliente a quien se le preste el servicio, aunque dichas mercancías se trasladen en el mismo medio de transporte y se dirijan al mismo lugar. Entonces tengan aquí mucho cuidado, sobre todo si son diferentes clientes. Aguas aquí porque seguramente va a haber mucha confusión de esto. A partir de la entrada en vigor del complemento carta aporte, ¿se podrá continuar facturando masivamente por semana o por mes? ¿O tendremos que realizar un CFDI por cada servicio de traslado o de bienes de mercancías? Amigos, debo de darles una mala noticia porque va a haber más trabajo administrativo.
Lo que dice el SAT es de que no se podrá facturar masivamente. Esto ya nos tenemos que hacer a la idea, ya tenemos que entender que tenemos que hacer un CFDI por cada traslado y prácticamente por cada cliente. Y tampoco se va a hacer obviamente ni por semana ni por mes. Se debe de generar un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte por cada servicio de transporte que se realice, amigos. Por favor, ya debemos de dejar atrás la parte donde se facturaba masivamente, al menos en este rubro, porque ahora pueden caer en muchas infracciones, no solamente fiscales, sino pueden ya llegar a haber muchos inconvenientes del lado del traslado, que es donde está la parte delicada, donde pueden llegar a surgir pues esos malentendidos que hoy en día ya nadie quiere, como la corrupción, como la mordida que llegue a buscar pues el agente de gobierno, el personal de gobierno. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de personas para que no nos vayan a querer por ahí sacar dinero que pues no tendremos que estar pagando. Cuando en una misma entrega haya diferentes destinos o hay diferentes destinos, se podrá expedir un CFDI con complemento carta aporte para cada destino. No, nuevamente no. No, se genera un solo CFDI, ya sea de tipo ingreso o de traslado con el complemento carta aporte, donde se podrán registrar tantos nodos origen y destino como se determine como lo determine él o la contribuyente en el traslado de los bienes y mercancías, y bajo esa condición existirá el número, el nodo, cantidad, transporta para identificar los distintos puntos donde se recoge y o se entrega la mercancía. Generalmente son los que las empresas que van a tener que lidiar con todo esto son las empresas de paquetería, las que tienen las empresas de paquetería que entregan muchos productos al mismo tiempo y al día. Ellos van a tener que hacer ya un CFDI con complemento cada carta aporte por cada uno de los traslados que realicen. Vamos a ver en la práctica cómo se lleva esto si no llegan a generar tanta confusión. Si traslado mercancía de mi propiedad utilizando flotilla propia con distribución entre plantas, debo emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. Claro que la debes de emitir, porque eso va a validar que es tuya y que no es una mercancía que se está contrabandeando, se ha robado, etcétera, etcétera. El SAT dice, sí, se debe emitir un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte siempre que este se realice por medios propios. Ojo aquí, siempre que se realice por medios propios. La número 10. Una vez emitido el CFDI de tipo ingreso de traslado con complemento carta aporte, podrá corregirse la información de este complemento si ocurren situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que afecten total o parcialmente el transporte de mercancías, como son accidentes, desperfectos mecánicos, robos o entre otros. Claro que sí, de hecho así debe de ser. Si la información capturada en el CFDI con complemento carta aporte cambia, este debe cancelarse y generarse uno nuevo con la información correcta, y esta deberá registrarse con el domicilio de origen de salida de las mercancías trasladadas y relacionar el número de comprobante al CFDI de origen. Amigos, no quiero ser pesimista, pero esto, si bien es una muy buena estrategia para poder acreditar y obviamente comprobar el origen y la propiedad de las mercancías, supone una carga administrativa mayor. No sé qué opinen ustedes, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. La número 11. En los servicios de facturación gratuitos ofrecidos por el SAT, va a estar habilitada la opción para emitir comprobantes de tipo ingreso y traslado con el complemento carta aporte DVD. La autoridad debe de poner a disposición esto de manera gratuita. Y dice, sí, se está trabajando en la actualización. Quiere decir que actualmente todavía no está esta parte. Seguramente los packs ya lo están ahorita trabajando. Ya he visto por ahí varias páginas que ya lo están ofreciendo. Nada más hay que esperar a que el SAT termine de actualizarlo. Esperemos que no sea el día 29 a las 11 de la noche. ¿Qué diferencia existe en el registro de información de los nodos propietario y arrendatario? Qué buena pregunta están haciendo, porque esta ha venido a generar mucha polémica. Dice, en el nodo propietario se registran los datos del dueño o dueña del medio de transporte por el que se traslada mercancía. Cuando este es distinto al emisor del CFDI y no existe una relación contractual de arrendamiento del medio de transporte entre ambos. En el nodo arrendatario se registra cuando el traslado de la mercancía se realiza con un medio de transporte rentado y siempre que la o el emisor del comprobante sea distinto al dueño de transporte. Qué bueno que aquí lo están pues ahora sí que aclarando, porque esto seguramente también iba a generar bastantes dudas respecto a cuando se arrendaba un automóvil o cuando existía este tipo de escenarios. Número 13.
Soy una empresa y cuento con una flotilla de camiones de carga para transportar mis mercancías. Mi ruta inicia en el centro de distribución, en el CEDIS, y realizo la entrega en distintos puntos, sin conocer con exactitud la cantidad de mercancías que dejaré en cada uno de ellos y solo sé la cantidad total de mercancías con las que inicio el traslado. ¿Qué información debo registrar en el complemento carta aporte? ¿Qué es esta? Esa es una pregunta, amigos, muy buena, sobre todo para aquellas empresas que distribuyen sus productos. Entiéndase, por ejemplo, las empresas de Bimbo, Lala, La Costeña, todas estas que son empresas que tienen sus propios centros de distribución, tienen su propia flotilla y realmente no saben cuántos son los productos que se van a dejar en cada uno de los puntos de venta, por así llamarlo. Vamos a ver qué dice el SAT. Esta me parece una pregunta muy buena. Se debe emitir un CFDI o emite un CFDI de tipo traslado al que se le incorpore el complemento carta aporte. Ok, eso ya lo sabemos. Registrando la cantidad total de las mercancías trasladadas. Punto número 1. Registrando la cantidad total de las mercancías trasladadas. Número 2. El domicilio del centro de distribución donde inicias tu ruta, es decir, el domicilio del CEDIS. Como punto de origen, número 1, registrar la cantidad total de mercancías. Número 2, registrar el domicilio del CEDIS como punto de origen. Los puntos intermedios de reparto donde dejarás las mercancías como destino y como destino final el domicilio del último lugar de entrega de la ruta. Entonces, fíjense muy bien, tenemos aquí como punto de origen el CEDIS y los nodos o los puntos intermedios de reparto de cada uno de los lugares donde se está dejando, ahora sí que en punto de venta, las mercancías. Este es un buen tema, amigos. Esperemos que no vayan a haber ahí confusiones justo ya a la hora de la operación, porque esto sí puede llegar a ser bastante problemático, sobre todo ya cuando empezamos con la operación de este tipo de mercancías. Y sobre todo porque muchas veces al operador le entregan únicamente el CFDI de la carta, el CFDI, y ahora va a tener que ser el CFDI con complemento carta aporte y tiene que ser un CFDI de tipo ingreso. Entonces, seguramente para estas personas que están trabajando en estas áreas deben de tener mucho cuidado. Debe de haber un mayor control con los operadores de cuáles son los lugares a los que se está partiendo. Si presto servicios auxiliares de arrastre y salvamiento, así como el depósito de vehículos en las vías generales de comunicación, ¿qué información debo registrar en el complemento carta aporte? Aquí se especifica mucho a las famosas grúas. Debe emitir un CFDI de tipo ingreso al que se le incorpore el complemento carta aporte. Y en el campo configuración autotransporte, registrar la clave correspondiente al servicio de grúas, que es otro CG, otros servicios o servicios de grúas del catálogo Config Autotransporte, así como el tipo de permiso proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo al catálogo tipo permiso. Entonces ahí está para las que están dedicadas al tema de las grúas. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías de manera local, es decir, no transito por carreteras federales, ¿debo emitir el CFDI con complemento carta aporte? Claro que sí, debe de seguir las mismas características. De hecho, sí, se debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte por cada servicio de traslado de mercancías en territorio nacional, tanto en el ámbito local como en el federal, amigos. Ojo aquí porque estas preguntas van a ser muy típicas y muy probablemente van a tener que abrir este documento ahí a mitad de la calle para poderle mostrar al servidor público que seguramente les esté ahí solicitando la información. Vamos por el servicio marítimo, que es una también de las importantes, y finalmente transporte aéreo y después transporte ferroviario. Son básicamente 10 páginas las que nos está brindando el SAT para que ustedes lo puedan considerar. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía marítima, requiero de un permiso emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la expedición del CFDI al que se le incorpora el complemento complemento carta aporte. Yo pensaría que no, de hecho dice aquí no, ya que para la emisión del CFDI al que se le incorpora el complemento carta aporte, esta información solo es opcional. Sin embargo, operativamente se debe cumplir con todos los requisitos y especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes te solicite. Número 2. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía marítima, debo registrar la información de la póliza de seguro de protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte. Y fíjense lo que nos dice, el registro de este dato es opcional.
Pero de igual modo nos instan a que registremos este dato siempre y cuando las disposiciones legales en la materia lo dispongan. En el CFDI con complemento carta aporte por el traslado de bienes o mercancías vía marítima, ¿se debe de registrar el número de matrícula de la embarcación? Claro que sí, esto es muy parecido a cuando se tiene que registrar, por ejemplo, las placas de un tráiler cuando igual traslada mercancía. De hecho, así lo dice el SAT. Sí, ya que este dato es requerido con el complemento carta aporte. Número 4. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía marítima, debo contar con el número de identificación asignado por la Organización Marítima Internacional, la OMI, para efectos de registrar en el CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte. Lo que dice el SAT es de que sí, ya que este dato es requerido para la emisión igual del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte. Si me dedico al traslado internacional de bienes o mercancías vía marítima, ¿debo conocer la nacionalidad de la embarcación para efectos de registrarlo en el CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte? Sí, dado que este dato es requerido para la emisión del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte. Sin embargo, hay algunas dudas que pueden surgir desde ese lado, pero en esencia sí se tiene que colocar. Si un agente naviero me contrata para el traslado de bienes o mercancías por vía marítima, ¿qué datos debo conocer del agente naviero para efectos de registrarlo en el CFDI que incorpore el complemento carta aporte? Pues su nombre y el número de registro de autorización como agente naviero consignatario emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el tema de transporte aéreo nos dice, si me dedico al traslado de bienes o mercancías vía aérea, necesito contar con algún permiso proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efectos de registrarlo en el CFDI. Dice sí, ya que para la emisión del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte, esta información es requerida. Adicionalmente, se debe cumplir con todos los requisitos y especificaciones que la misma Secretaría te solicite. Y de igual modo aquí, si me dedico al traslado igual vía aérea, ¿es necesario registrar el número de guía el número de guía aérea en el complemento? Yo pensaría que sí, porque este dato igual es requerido para el CFDI con complemento carta aporte. Debemos registrar en el CFDI al que se le incorpore complemento carta aporte el lugar donde realice el contrato por la prestación de servicios de traslado de bienes o mercancías vía aérea con él o la cliente. Dice, el registro de mercancías, el registro de este dato es de carácter opcional en el complemento carta aporte, pero en caso de conocerlo podrás capturarlo para brindar mayor certidumbre a la o el cliente. Finalmente, en el servicio de transporte ferroviario es más o menos las mismas preguntas, van por ese mismo sentido, donde nos dicen si soy concesionario autorizado para el traslado de bienes o mercancías vía férrea, ¿debo registrar el número de permiso emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Pues no, ya que en el caso de transporte ferroviario, este campo no existe en el complemento carta aporte, ¿ok? Un dato bastante interesante. Para el traslado de bienes o mercancías vía férrea, debo registrar en el CFDI el dato del seguro que cubra los riesgos para el traslado de bienes, y así también es un dato opcional. Sin embargo, deberá registrarse siempre y cuando las disposiciones legales en la materia lo dispongan. La pregunta número 3, igual con todo esto de que si es un concesionario para trasladar las mercancías vía férrea, y se tiene que registrar el CFDI, debe de hacerse también por los derechos de paso que serán pagados durante el traslado de las mercancías, y la respuesta es sí, debe registrar los derechos de paso que serán pagados por el uso de las vías de las cuales no eres concesionario en el traslado de los bienes o mercancías, dado que este dato es requerido para la emisión del CFDI que necesite carta aporte. Finalmente, amigos, ya llegando al final de esta preguntas y respuestas, nos dice que si en el caso del traslado de bienes o mercancías se lleva a cabo por una concesionaria o un concesionario diferente al que inicia el traslado, ¿quién es el responsable de emitir el CFDI con complemento carta aporte? Una pregunta bastante interesante que el SAT dice, en el caso de que el traslado de bienes o mercancías se lleve a cabo por una concesionaria o un concesionario diferente al que inicia el traslado, este debe emitir el CFDI de ingreso con complemento carta aporte por el tramo ferroviario correspondiente hasta su siguiente punto de concesión. Entonces ya lo saben, ahí están las principales preguntas y respuestas de este CFDI con complemento carta aporte. Déjenme aquí abajo los comentarios de más preguntas que ustedes tengan, de las situaciones que ustedes estén viviendo o de las complicaciones que ahorita están sufriendo antes de que esto sea obligatorio y pueda llegar a perjudicarte. Amigos, como siempre, les invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.